Oh, oh. ¿A quién, profe Carmen? Sí, señora. Es que me quedé como sin internet, pero ya volví. Ah, bueno. ¿Estabas contándonos de una profesora mexicana? No, la profe que está ahí, la profesora Carla, que es una profesora que conocí en las redes y tenemos pendiente, hemos hecho algunas conversaciones, es una persona que habla mucho de colonialidad de la enfermería. Hoy creo que va a ser una persona también que pueda hacer muchos aportes, igual que todas ustedes desde cada uno de sus lugares de desarrollo de la enfermería, ¿no? Entonces, Excelente. gracias por invitarme. Ok, muchas gracias a usted, doctora. Bueno, profesor, usted me dirá si presento formalmente a Carmen para darle inicio a nuestro encuentro de hoy. Por favor, profe Diana, haz tú esa antesala. Muy bien, muchas gracias. Perfecto, muy bien. Entonces, de antemano, pues muchas gracias a todos por participar en este seminario permanente que impulsa el Grupo de Investigación Promesa de la Escuela de Enfermería de la Universidad del Valle y en especial a Carmen Aide por haber aceptado la participación en calidad de ponente para este seminario. Carmen Aide, pues es una colega nuestra. Ella es profesora asociada en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Quindío, esto es en Armenia, Colombia. Ha trabajado en programas de maestría en riesgos laborales y en la especialidad de medicina de pediatría. Es investigadora asociada de Colciencias, además es integrante del Grupo de Investigación de Educación GRIEC del Programa de Enfermería de la Universidad del Quindío. Es coautora de 2 programas de pregrado de enfermería en Colombia, autora de libros y capítulos del libro, autora de artículos en revistas indexadas, profesora de la Facultad de Ciencias Humanas y Bellas Artes de la Universidad del Quindío por 6 años, asesora de investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Quindío, presidenta del Comité de Ética y Bioética de la Universidad del Quindío durante 2 años, ha trabajado más de 10 años en un hospital universitario, pues el de Armenia, que se llama San Juan de Dios, en el área de consulta externa, pediatría y neonatología intensiva. Tiene como experiencia docente e investigativa en innovación de liderazgo para el cambio en enfermería, con formación y en experiencia en atención en víctimas a la violencia sexual, educación sexual, salud sexual y reproductiva, diversidad y cuidado de la niñez y adolescencia. Es activista y defensora de derechos humanos, participó en la consolidación de la política pública del Quindío Diverso, de Quindío Diverso en 2019 a 2029 y docente invitada de programas de pregrado y de postgrado de diferentes áreas de conocimiento nacional. Cuenta dentro de sus desarrollos académicos con formación a nivel de enfermería, es profesional en salud ocupacional, especialista en investigación aplicada a la educación, magíster en educación y además doctora en formación en diversidad. Carmen Aide, pues bienvenida y la sala queda en sus manos. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Tan bella y tan bellos todos por aceptar este conversatorio. Yo quiero provocarlos hoy con algunas situaciones que comparto con algunos enfermeros en el mundo y es con relación a un concepto que se ha manejado que es la pedagogía del cuidado. Quiero contarles que algunos de los elementos que me traen hoy a provocarlos, porque la idea no es que yo me centre en solamente hablar, sino que podamos generar una conversación, tiene que ver con lo que es la enfermería como tal y por qué se relaciona o por qué nosotros hablamos de la pedagogía del cuidado. Inicialmente, lo que he hecho últimamente cada vez que inicio una clase o inicio un conversatorio con diferentes profesionales es recordarles que estamos en una situación muy interesante en este país y que la idea es que podamos generar solidaridad entre todos nosotros, así como hemos recibido solidaridad a nivel internacional. Entonces, recordar eso que debe ser un asunto también que nos lleve a pensar un poco la pedagogía del cuidado. Recordarles, y me imagino que ustedes lo saben porque están siendo el centro de uno de los elementos más fuertes de esta movilización social en Colombia,
que la bandera al revés nuestra está significando la necesidad de que nos volteen a mirar como un proceso de solidaridad y que respeten la vida y los procesos de participación social en sus diversas manifestaciones. Entonces, desde el 28A, pues estamos en este movimiento y creo que nosotros como profesionales de la salud no hemos sido ajenos a lo que está sucediendo. Entonces, agradecerles la invitación a este encuentro para hablar de algo que a mí pues siempre me ha movido, y es la pedagogía del cuidado, y en el contexto del COVID, en el cual pareciera que olvidamos muchos de los elementos fundantes de lo que es el pensar y el sentir de la enfermería en contextos de situaciones de vulneración y tal vez contextos pues extremos en los cuales se requeriría como todas las competencias del cuidado y de los profesionales que cuidamos la vida. Entonces, agradecerles y pensar siempre que a veces lo que uno trata de hacer cuando se acerca al conocimiento no es dominar las realidades, sino comprender esas situaciones, y yo creo que eso es lo que hace el profesional de enfermería. También compartirles de pronto lo que ha sucedido con muchos de nosotros en este momento de pandemia, y es haber perdido personas muy cercanas a nosotros. En este caso, pues, mi gran colega en la Universidad de Sucre, que yo diría que jugó un papel muy importante en lo que soy ahora, como enfermera, como mujer y como ciudadana, y pues ella perdió la batalla contra el COVID, pero creo que pues desde donde esté siempre va a ser un ser humano al cual yo pueda siempre referenciar de lo que soy hoy. Porque les cuento que después del terremoto pues tuve la fortuna de ir a trabajar a la Universidad de Sucre, y esta mujer fue la que en términos de Melis me hizo todo el proceso de acogida y de no sufrir esa transición tan fuerte, y me enseñó también el valor de la investigación en enfermeros. Y creo que nosotros como enfermeros somos eso. Hay un componente que siempre desde la enfermería me lleva a pensar la esencia de lo que es el cuidado, y es que el componente del cuidado de la salud, dentro de muchos de los contextos de los autores y de los procesos de formación que he tenido, me acercan siempre al área de las ciencias humanas, de las ciencias antropológicas y de las ciencias sociales. Entonces hay un cuestionamiento que Medina hace, y es pensarse el por qué, si la salud, el cuidado de la salud es una dimensión de la condición humana y tiene una alto carga hacia la moral y hacia la ética, por qué siempre estamos solamente hablando desde las ciencias de la salud y no hablamos desde las ciencias humanas y, como les decía, desde las ciencias sociales y antropológicas. Entonces, casi todo lo que voy a plantear esta tarde es ese cuestionamiento, porque seguimos nosotros en el componente del cuidado haciendo uso casi en un, yo diría que en un mucho porcentaje, más del 70% de las ciencias naturales. Tuve la fortuna, y tal vez ahí empieza mi movilización, como vieron mi proceso de formación. Yo no solamente soy enfermera, sino profesional en salud ocupacional, y eso hizo que me pudiera alejar un poco. Obtengo el título de profesional en seguridad y salud en el trabajo después de ser enfermera, y eso me llevó hacia otros lugares, igual que mi formación en posgrado, que ha sido en las ciencias de la educación, y el doctorado en las ciencias sociales. Tal vez eso hace que hoy cuestione muchos componentes de lo que ha sido la formación de los currículos de enfermería en Colombia, y los sigo cuestionando. De hecho, parte de la escritura que hago de los 2 currículos en los cuales he participado, hago también una propuesta, y es generar dos elementos fundamentales en estos currículos, y es hacer
de los profesionales de enfermería sujetos políticos y sujetos que investiguen y que puedan trabajar la producción del conocimiento de cuidado en términos de la investigación para posteriormente generar una educación en términos de la didáctica del cuidado. Bueno, como les digo, la idea es provocarlos y tal vez que no sea un proceso tan magistral, sino que en el momento en que ustedes consideren podamos discutir algunas de las provocaciones. Entonces, el propósito que yo tengo en este encuentro básicamente es mirar el cuidado humano como saber pedagógico y mirarlo a partir de la necesidad de hacer transposiciones didácticas en un asunto que se ha llamado hace mucho tiempo la pedagogía del cuidado, pero que yo creo que vale la pena hoy, después de muchas situaciones en las cuales estamos haciendo como exageración del discurso en enfermería, por ejemplo, hablar de cuidado humanizado o hablar de cuidado holístico, cuando la esencia del concepto de cuidado pues lo contiene. Otro punto es cómo es la relación entre la situación de vulnerabilidad y las responsabilidades del cuidado de nosotros como profesionales. Vamos a ver que hay algunos autores que plantean que cualquier sujeto que nos solicite el cuidado entra de una vez en condición de vulnerabilidad. Y eso debería ser percibido desde nosotros, desde esa esencia de nuestra formación como cuidadores. Y en el último punto sería una mirada de lo que ha sucedido en el cuidado de enfermería en tiempos de COVID. Y allí me llama mucho la atención lo que tiene que ver con el cuidarse las enfermeras, porque creo que ahí radica un problema de pronto no entender el cuidado como algo que se vive, se siente, está presente en toda la vida y posteriormente pues lo vamos nosotros a constituir como nuestro objeto de disciplinar, pero que inicia con nuestro propio cuidado. Entonces son como esas tres provocaciones, no sé si les parezca o que quisieran plantear en estas tres provocaciones que les propongo. Yo creo que están bien y que en la medida en que se vayan desarrollando, tal vez podremos ir ampliando como los comentarios o las posiciones, pienso. Porque, pues, dentro de la discusión, yo diría que vale la pena escucharles porque, pues, aquí está de pronto la profesora Diana, que me conoce un poco, la profesora Carla, que yo creo que en la medida en que uno va proponiendo algunas situaciones de discusión más en un grupo o en los grupos de investigación, pues puede haber de pronto conversaciones que hagan retroalimentación de lo que yo estoy diciendo, que lo hago desde toda la experiencia que les he contado, pero también desde mi proceso de formación y desde mis desaprendizajes, como así los llamo, o aprendizajes alejados, para poder ver lo que han hecho de mí los diferentes escenarios universitarios y lo que ha reconstruido el caminar con otras personas en las realidades y en los contextos de personas que supuestamente no estaban generando procesos de formación, pero yo diría que en este momento son los que más han contribuido en mi proceso de formación. Entonces creo que desde allí pues vale la pena poder hacer unos acercamientos y discusiones. Hay que hacer algunas aclaraciones iniciales, y es que cuando nosotros hablamos de pedagogía del cuidado, pues algunos autores lo plantean como la formación de enfermeras y esta es la primera provocación. Voy a hablar de enfermeras. Creo que van a entender más adelante también mi formación en disidencia frente a la necesidad de mirar la enfermería en su contexto de origen, que es un contexto femenino, y que tal vez allí también radica la forma en que nosotros hemos constituido el constructo de lo que es cuidar. Esa pedagogía del cuidado la quiero ver en el contexto de la pedagogía como saber pedagógico, o sea, cómo nosotros hacemos ese discurso que manejamos en el aula. Lo vamos a ir discutiendo en la medida en que avance en esta provocación que hago,
porque el sujeto pedagógico y ese saber que construye, pues es un saber no solamente científico, sino político y ético, ¿no? Y también mirar un componente que es la didáctica específica, en este caso, pues la didáctica de la enfermería, que algunos autores ya empiezan a plantear, como la necesidad de mirar qué es lo que nosotros, cómo generamos el cuidado a partir de las investigaciones y cómo ese cuidado generado a partir de las investigaciones retroalimenta lo que yo hago en el aula, pensado desde las transposiciones didácticas que serían pues la posibilidad de pensarme lo que enseño, ¿no? Y algunos de los componentes que se requiere de un profesor universitario para que pueda manejar las didácticas es que haga investigación. Otro elemento, otra aclaración es que la vulnerabilidad y la pedagogía del cuidado son asuntos de intersubjetividad y lo vamos a mirar, pues si miramos que el concepto de la formación de enfermeras es un asunto fenomenológico y la vulnerabilidad y la relación que se genera con el sujeto que se cuida, pues es un proceso intersubjetivo, entonces la vulnerabilidad y la pedagogía son asuntos de relaciones entre seres humanos. O sea, en este momento los profesionales de enfermería somos sujetos vulnerables frente al COVID y lo vamos a plantear más adelante. Y el otro componente es el cuidado del ser humano con COVID y la pedagogía del cuidado, que ha pasado con este proceso porque nos centramos en el avance científico del manejo del COVID como enfermedad que ataca o está generalmente sobre la parte biológica y nos hemos olvidado de todo el componente que rodea cuando la persona requiere que sea cuidada su salud, que pues es uno de los elementos fundamentales de la pedagogía del cuidado. O sea, no es solamente cuidar el cuerpo, inclusive hay algunos autores que hablan del cuidado también del sufrimiento y del morir, ¿no? Bueno, otro elemento a tener en cuenta en estas aclaraciones iniciales es que la universidad, al formar a los profesionales de la salud, tiene que pensarse siempre que ellos se van a vincular a un sector que se llama tal vez el sector que más requerimiento tiene en este momento la humanidad, y es que las personas requieren que se resuelva de alguna forma un proceso de enfermedad. No hemos logrado que en el mundo tengamos un porcentaje alto de personas sanas. Generalmente tienen una enfermedad y generalmente la vinculación o el objetivo del sistema de salud en este pensamiento occidental pues es a resolver enfermedades. Entonces, si nosotros pensamos la formación del profesional de enfermería en un proceso de formación que posteriormente se va a vincular a un sistema de salud que lo que quiere es resolver enfermedad, deberíamos pensar que si lo hacemos desde la pedagogía del cuidado, pues esto va a tener otra traducción, y es la necesidad o la posibilidad de que esta persona también pueda producir bienestar en esa persona. Entonces, no es solamente que vamos a requerir el cuidado o la cura de esa enfermedad, sino el cuidado del bienestar o la posibilidad de que la persona entre en un equilibrio. En esa perspectiva de ver la atención de salud desde otro componente distinto a la cura de la enfermedad, voy a hacer aquí porque creo que hay mucho ruido. Entonces, si miramos que la formación entonces del profesional tendría que darse para que pueda cuidar la enfermedad, pero al mismo tiempo para que pueda garantizar el estado de bienestar de las personas, pues tendríamos que pensar también entonces que la atención en salud es inherente a la relación entre personas. Quiere decir que no solamente vamos a tener que centrar la formación universitaria en el manejo de las enfermedades, sino en el desarrollo de competencias que den cuenta de las relaciones entre personas y de las relaciones intersubjetivas.
cuando yo les digo esto y que la persona, o sea, el sistema de salud siempre va a atender a una persona enferma, podríamos decir que en la medida en que la persona requiera un cuidado o llegar al sistema de salud a que se le haga una atención, entra en una situación de vulnerabilidad porque está solicitando una atención de la persona, y en la medida en que los profesionales y esa persona que requiere el cuidado coparticipen en ese proceso de la resolución de la situación que da origen a solicitar la atención en salud, pues se disminuye la vulnerabilidad. O sea que la pedagogía del cuidado nos está diciendo no es solamente el resolver una situación, sino que yo debo hacer partícipe a esta persona en términos de del mejor conocimiento que tenga para resolver la situación de salud, pero al mismo tiempo hacerlo desde un componente ético y de responsabilidad, y pensar que ese otro sujeto también puede tener un proceso activo de participación. Quien solicita el cuidado, quien solicita la atención en salud, es un sujeto vulnerable porque nos está confiando. La persona confía cuando llega a pedir o a solicitar el servicio, confía en nosotros y nos entrega su vida y nos entrega su bienestar. Y por eso es considerado dentro de la pedagogía del cuidado que esta persona entra en una situación de vulnerabilidad. Las decisiones que pueda tomar este profesional de salud, en este caso el profesional de enfermería, tiene que ser una decisión altamente científica o técnica, o sea, que posea los conocimientos para resolver la situación de salud, pero al mismo tiempo que esa carga de conocimiento respete la dignidad de lo humano, esté en los componentes éticos y en los componentes morales, o sea, que no solamente lo haga bien, que responda a esas necesidades, sino que lo haga éticamente y moralmente correcto. Hasta ahí, ¿cómo vamos? La profe Carla había levantado la mano hace un rato, la alcancé a ver arriba y después hizo el comentario en el chat. No sé si quiera intervenir en este momento, profe Carla. Sí, bueno, si me lo permiten, buenas tardes a todas y a todos. Un poco atendiendo al llamado de la profe Carmen, que nos solicitaba, pues de cierta forma, algunas reflexiones o algunas ideas que también va uno recreando a partir de lo que ella dice. Bueno, a mí me llama mucho la atención y también me interesa recuperar este término que ella ha puesto aquí sobre la mesa, que es la vulnerabilidad, ¿no? Porque precisamente algo que subyace dentro de los mismos profesionales y que es curioso, pero en los profesionales de la enfermería atendemos el término de vulnerabilidad hacia el otro, ¿no? Categorizando incluso a las personas dentro de este concepto de vulnerabilidad, porque aquí podemos señalar a los pobres, ¿no? A los niños, a los ancianos, a los obesos, ¿no? Que incluso no solamente tienen la categorización ya dada desde la enfermedad o la patología, sino que además se les agrega un apellido que es la vulnerabilidad, ¿no? Y dentro de esto me parece importante porque nosotros como profesionales de la salud, al creer que el otro, la otra, es el vulnerable, nosotros consideramos que no somos vulnerables frente a una situación como lo que nos sucedió con COVID. Y creo que en este contexto, en este sentido, al sentirnos vulnerables es también parte de un miedo generalizado y una política construida también, porque nosotros no nos sentíamos vulnerables de necesitar cuidado. Pese a ser profesionales de la enfermería, no hemos sentido esta vulnerabilidad de ser cuidados, como lo decía la profe Carmen. Entonces, lo que ocurre acá es que no ha habido una reciprocidad del cuidado, en el sentido de que nosotros vemos al otro cuidado, pero no necesitamos nosotros de esta responsabilidad también construida de un cuidado, ¿no? Y creo que esto es importante porque bien lo decía ya la doctora Carmen, que pues es importante retomar este concepto dentro de este sistema, ¿no? De cuidado. Esa es una. Y otra que yo también quería preguntarle a la doctora Carmen, también qué opina ella de erradicar, porque igual ha surgido, ¿no? Esta contradicción de usar el término de autocuidado, porque también el autocuidado se ha tomado desde un sistema más económico, ¿no?
en el sentido del autocuidado, pues se cree que va a ser como este elemento intersubjetivo y también un tanto conceptual que va a permitir que tú te autocuides, pero sin que el Estado te cuide, ¿no? Como que se quita se hace este reduccionismo del Estado hacia el cuidado, y que ahora lo que se está proponiendo es un intercuidado más que un cuidado, un autocuidado, ¿no? Un intercuidado atendiendo a esta relación intersubjetiva que hizo la doctora Carmen. Entonces, un poco escuchar como esta relación que están haciendo, esta propuesta de un intercuidado más que autocuidado. Pues muchas gracias, disculpen haber interrumpido un poco este espacio. Tranquila, doctora, maestra Carla. Mire, aquí en la siguiente diapositiva vamos a mirar una cosa que es bien importante en lo que usted está hablando, y es que nosotros, como profesionales de enfermería, siempre vamos a estar como, y es una cosa que nos han enseñado, que creo que lo habíamos conversado tanto con la profesora Diana como con usted, que pareciera que uno está ajeno a la situación inclusive de sufrimiento y de vulnerabilidad de aquel que se cuida. Y eso es un componente que hay que empezar a mirar en esa relación intersubjetiva, y que muy claramente lo han planteado, pues lo plantea comprender el cuidado como relaciones, que creo que no lo hemos tomado desde allí. O sea, casi siempre el cuidado va, como lo dice usted, hacia el otro, y va cargado, y lo vamos, inclusive Leninger hace 3 categorías de lo que es el cuidado, y nos plantea allí que el cuidado de enfermería es una relación intersubjetiva, que tiene momentos y que tiene unas situaciones en las cuales nosotros dos generamos unas situaciones en las cuales vamos a intercambiar experiencias y vamos a intercambiar procesos que van a ser, inclusive, pues también depende de la visión o el paradigma en el cual el profesional de enfermería esté parado, pero si nos paramos en la visión de la transformación, pues vamos a tomar ese sujeto como un sujeto que piensa, un sujeto que se cuida, inclusive que toma decisiones, y que, como les decía, si yo permito en términos muy respetuosos que él participe, pues se va a disminuir la vulnerabilidad. ¿Qué sucede cuando la que necesita o la que requiere el cuidado soy yo como profesional de enfermería? Pues va a suceder lo mismo. En la medida en que yo sea capaz de tomar decisiones, de saber hasta dónde llegan mis alcances y mis limitaciones, pues voy a disminuir la vulnerabilidad. Pero ese asunto no se toca en el cuidado de enfermería. De hecho, muchas de las situaciones que estamos viviendo hoy en COVID los vivimos nosotros como profesionales de enfermería con nuestras familias, y no nos damos cuenta, y somos capaces de hacer eso mismo con otras familias y otras personas. Creo que ahí es uno de los elementos a los cuales yo los quiero llevar con esta conversación, es cuál es el concepto de cuidado desde donde usted hace su discurso pedagógico, cuál es su concepto de cuidado y cuál es su paradigma de hacer enfermería desde donde construye su conocimiento y desde donde hace una relación pedagógica con los estudiantes. Porque es que el discurso pedagógico es un discurso que se da en el aula, pero está cargado de muchos componentes suyos. Entonces, como preguntaba o como manifestaba la maestra Carla, nosotros en esa didáctica que tenemos de la enfermería y en esa pedagogía del cuidado, se nos ha escapado el capítulo que tiene que ver con los sentimientos propios de la enfermera y con esa relación intersubjetiva que se da. Que no quiere decir, y lo hemos discutido, que yo tenga todo ese dolor y todo ese sufrimiento de todas las personas, pero sí me tiene que interesar esa situación de la otra, del otro y del otro, inclusive en términos de esa construcción de conocimiento, que cuando yo hago mi propia construcción de conocimiento en términos de que cuido, soy capaz de enseñar ese cuidado en transposiciones didácticas. Pero si mi discurso solamente del cuidado se queda en el discurso y no en el proceso de las realidades en esos contextos de cuidado, pues mi discurso pedagógico no va a estar con esa, o atravesado con esa experiencia y con esa formación. Entonces, la pedagogía del cuidado, como lo ven ustedes en esta gráfica que trato de mostrarles, es que cuando la persona llega a buscar cuidado o a buscar un servicio de salud
esa persona llega confiando en que usted lo va a cuidar de la mejor forma y lo va a hacer de forma ética, o sea, va a utilizar todos los elementos que se requieren para que esa persona logre su bienestar, inclusive logre lo que ha pasado en el COVID, que mírenlo, una muerte digna, que no la ha tenido, o sea, como si se nos hubiera olvidado esa situación de vulnerabilidad que tiene cualquier persona y en la situación de COVID pues es muchísimo más alta. ¿Quién inicia la relación del cuidado? Lo han dicho muchas teóricas, hay un llamado y ese llamado lo genera alguien y yo lo reconozco. Y lo reconozco porque estoy en esa dimensión de un cuidado desde lo humano. Si no estoy en esa dimensión, pues lo que voy a reconocer son prácticas o son acciones, como lo consideró en un inicio Leninger, son acciones que yo tengo que hacer para que la persona recupere la salud. Pero cuando hay un llamado a enfermería, eso está en otra dimensión y es en esa relación intersubjetiva. Y la persona llega en vulnerabilidad porque, como les decía, está entregando su vida y su bienestar. Cuando yo me hago cargo de esa persona, hay dos promesas para la persona a la cual yo estoy cuidando. Hay una promesa, mire que se llama igual que el grupo de ustedes, tan bello. Hay una promesa profesional y hay una promesa de relación, de respeto, de dignidad con el otro, o con la otra, o con el otro. Yo uso la palabra otro porque estoy en este momento en el contexto del cuidado y el reconocimiento de la diversidad como la E en términos de la visibilidad, que en algún momento podremos contarles esa experiencia. Entonces, en esa relación, en esa promesa, pues yo pongo en juego todo el conocimiento científico de lo que es cuidar, pero al mismo tiempo todo el conocimiento en términos de las relaciones intersubjetivas. ¿Qué quiere la persona? Que yo le produzca bienestar, no que yo la cure, ¿sí? De pronto en el sistema de salud, en la parte médica, va que lo cure, pero que el profesional de enfermería o la enfermera, lo que él está buscando es producir bienestar. ¿Cómo? Con conocimientos científicos. Porque si él quisiera una persona, un amigo, no haría una relación de cuidado con nosotros, sino que iría a otro contexto. Pero cuando solicita o hace el requerimiento, la búsqueda de ayuda en el servicio de salud y se encuentra con un profesional de enfermería, estaba buscando producir bienestar, pero producir bienestar o que le demos bienestar desde un conocimiento científico y con ética. Son los dos componentes que trabajamos nosotros en la pedagogía del cuidado. Y no es suficiente tener los conocimientos científicos, es importante también tener esos conocimientos científicos, pero aplicarlos o darlos con sabiduría para que la persona se sienta cuidada desde ese componente de la dignidad humana, ¿no? O sea, yo lo puedo ayudar inclusive a morir dignamente. Yo lo puedo ayudar a que tenga un proceso de pérdida dignamente. Porque tal vez lo que hemos hecho es acercarnos mucho al modelo biomédico que lo que pretende es curar y cuando no podemos curar, pues sencillamente consideramos que no hay nada que hacer. Cuando todo el proceso del cuidado humano nos dice que nosotros generamos cuidados del primer suspiro hasta inclusive todo el proceso de duelo de los sobrevivientes, ¿no? ¿Cómo vamos? ¿Algún comentario? Está muy interesante, profesora. Yo tengo varios comentarios, pero al final quisiera escuchar. Dale. No, porque tiene que ver con la tercera provocación que usted nos comentó. Sí, señora. De analizar la vulnerabilidad y lo de COVID. Así que bueno, aquí sigo recibiendo insumos. Gracias. Entonces, cuando uno dice, bueno, si la pedagogía del cuidado tiene que ver con la enfermería, entonces yo haría dos preguntas. ¿Cómo debe ser aprendido, formado un enfermero y qué debe ser enseñado? Porque es que, como les decía, toda esta reflexión pues sí la he hecho apoyada de algunas teorías, pero más lo hago desde mi reflexión como profesional de enfermería, pero también como una activista y como una persona que se ha formado en otras áreas como las ciencias sociales. Entonces yo diría, bueno, y entonces si yo tengo que enseñar a cuidar en términos de lo ético y lo
y lo pedagógico, yo tendría que preguntarme cómo debe ser ese proceso de relación en el aula. Estoy hablando con mis estudiantes, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso de ser humano y éticamente correcto? Entonces, nosotros tendríamos que empezar a mirar si la forma o lo que estamos, sí, yo diría que la forma en que nosotros estamos enseñando están mostrando, por ejemplo, mi discurso del cuidado en el aula. O estamos hablando de una serie de enfermedades a las cuales hay que resolverle algunas situaciones que se pueden cuidar. Esa es una provocación que yo misma me hago, pues para mi práctica. Y lo otro es qué debe ser enseñado, o sea, qué es lo científico del cuidado y qué es lo que yo tendría entonces que empezar a trabajar. Mis teorías propias de la enfermería, mis modelos, mis procesos metodológicos y técnicos que dan cuenta del cuidado. Esas son como algunas de las preguntas que tendríamos que hacernos desde la pedagogía del cuidado. Uno de los elementos que yo atrevidamente puedo proponer o puedo mirar dentro de lo que he revisado también en algunos escritos es que tendríamos que empezar a mirar cómo o qué elementos configuran la enfermería, porque es que lo que yo hago es enseñar enfermería. Recuerden que los que manejan la educación lo saben, hay una didáctica general y una específica. La didáctica general da cuenta de eso, de lo que se debe enseñar, ¿cierto? Entonces yo diría, ¿cómo sería entonces la didáctica particular de la enfermería para enseñar lo que corresponde al cuidado? Esa es una pregunta. Y el otro componente, ya mirando lo pedagógico, tendría que ser por qué la enfermería siempre ha estado como ajena a todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la sociedad y es como aséptica a eso que sucede afuera. O sea, como que nosotros en enfermería tenemos que enseñar algo, pero lo tenemos que enseñar puro, clarito, establecido, pero no está permeado de pronto de esas situaciones que suceden en lo cotidiano de las personas. No estoy hablando de cuando uno hace una situación de cuidado que va a mirar algunos elementos, estoy hablando de la didáctica cuando le enseñamos al estudiante absolutamente todo, pero no lo convertimos o no le permitimos de pronto que sea un sujeto político y un sujeto activista, ¿por qué no?, de los cambios que suceden allí. Entonces, ¿cuál es su discurso pedagógico y cuál es su práctica didáctica para configurar esa pedagogía del cuidado? Sería la pregunta, y yo, como les digo, atrevidamente miro qué sería la didáctica de la enfermería y cómo esa persona que enseña la didáctica de la enfermería tiene una postura política, una postura, yo diría, inclusive de contexto o de sujeto que tiene su discurso ideológico y que tiene inclusive, puede, ¿por qué no?, llevar a las transformaciones de esa misma política a la cual nosotros estamos criticando generalmente. Quiero hacerles esta pregunta, que es, entonces, si hay un saber científico en el aula y hay la necesidad de hacer transposiciones didácticas, entonces se puede pensar en el saber pedagógico de la enfermera y el contexto de la didáctica de la enfermería como la fundamentación de la pedagogía del cuidado. Yo lo planteo, ojalá alguien pueda proponer una contradicción o una contraargumentación. Yo lo planteo en el sentido de que yo me formo como profesional y tengo un conocimiento científico, porque somos disciplina, porque nuestro componente sea nuestra área de conocimiento se ha desarrollado tanto que ya tiene un campo de conocimiento, tiene un objeto y sobre él ha generado investigación, o sea que yo puedo tener un campo de conocimiento que me puede permitir pararme en una didáctica particular para poder ser enseñada.
pero al mismo tiempo soy una mujer, soy un sujeto político, soy inclusive, y hay algunos textos que ya lo plantean, he sido el producto como enfermera de una historia de dominación en términos de la historia del cuidado como algo femenino que no era reconocido, y la enfermería ha logrado que ese objeto de conocimiento inicial, que era técnico, hoy sea un objeto que permite ser investigado y permite inclusive ser enseñado. Por eso tenemos hoy hasta doctorados de enfermería. Entonces yo preguntaría, ¿se puede pensar en el saber pedagógico de la enfermera y el contexto de la didáctica como la fundamentación de la pedagogía del cuidado? O sea, el discurso de la enfermera más su formación científica podría hoy ocupar el lugar de la pedagogía del cuidado. Buenas tardes. Hola. Pues con lo que usted acaba de argumentar y viendo las experiencias que uno puede haber vivido frente a lo que es la docencia en enfermería, máxime cuando las personas que a veces llegan a la docencia no tienen formación académica, o no tienen formación pedagógica, perdón. Tienen todo el conocimiento académico y técnico de la enfermería, más no de pronto esa formación pedagógica. Considero que el docente que llega a una facultad de enfermería, a un programa de enfermería, debería tener esa formación pedagógica para poder establecer pues que el cuidado sea llevado de una manera adecuada a las aulas. Creo que esa formación pedagógica es básica y no solamente pues llegar una persona profesional a dar unos conceptos que, como usted decía, la parte técnica pues de conocer la patología y de manejar la patología como tal, pero la parte del cuidado, la parte, digamos, esa otra parte que lo que usted decía, busca a las personas, creo que sí debería tenerse una formación para poder llegar a darlo a conocer a un estudiante, para que no se quede solamente en esa parte técnica de sí, sabemos hacer este procedimiento y ya, pero no más allá, más a la esencia de lo que te contempla la enfermería, como es esa parte que busca el paciente, que es esa parte del cuidado como tal, esa parte pues de que me den otra cosa más de lo que es que me brinden un medicamento o que me brinden un procedimiento. Muchas gracias. ¿Quién habló? ¿Qué nombre le pongo a esa voz? Omar Solano. Omar, muchas gracias, profe. Aquí hay una... ¿Profe Carmen? ¿Profe sí, Carmen? señora, sí. ¿Sí? Bueno, ¿sí me escucha? Claro que sí, señora. Ya, bueno, escuchando esa ponencia, profe, y demás compañeros, es muy interesante todo el discurso en cuanto al cuidado de enfermería desde la parte científica, desde la parte ética y con dignidad. Es un reto grande para nosotros los profesionales de la salud poder brindar ese cuidado integral, ese cuidado que sea humanizado, ese cuidado que sea seguro, porque a lo largo de mi formación y mi desempeño como profesional de enfermería y como docente universitaria, he podido identificar que, como usted lo mencionó, muchas veces el profesional de enfermería a veces es muy ajeno a lo que pasa en otros contextos que no sea salud. Y nosotros a veces dependemos de esos otros contextos, de toda la organización, de toda la parte administrativa digámoslo, de una empresa, de pronto donde uno está laborando y necesita brindar ese cuidado a las personas. Hemos tenido esa formación, ¿no? Esa formación de ver a otra persona, de ver al otro como una persona que necesita nuestro cuidado, que necesita que sea un cuidado recíproco, en donde uno entrega y ellos también reconocen al personal de salud, al personal de enfermería como esa persona que está brindando cuidado. Pero yo considero también que es un reto muy grande para nosotros poder brindar ese cuidado porque
lo que muchas veces se trata de enseñar en las aulas o de construir en las aulas, hay de pronto muchas brechas para poderlo realizar en nuestro desempeño profesional. Entonces, todo ese saber pedagógico, todo ese contexto de la didáctica de la enfermería que uno quiere de pronto que se realice y se brinde ese cuidado integral por X o Y motivo, no se puede realizar en los diferentes contextos en los cuales nos estamos desenvolviendo el profesional de enfermería. Entonces es un reto muy grande poder aplicar estos conceptos y estos modelos teóricos que nos han brindado y que hemos de pronto construido, poderlos aterrizar de pronto a nuestra realidad. Muchas gracias. ¿Quién habló? Otro nombre para esta voz. Diana Flores. Diana, gracias. Carmen, si me permites. ¿No? Claro, Carla, dale. Sí. Es que la voz de Carla bueno, sí la yo conozco porque tiene acento mexicano. No, yo sí creo, la verdad sí soy, tengo la esperanza y creo firmemente en que solamente los enfermeros podemos construir esta pedagogía del cuidado sin duda, porque realmente somos como este puente entre este mundo científico y también este mundo de sentido común entre las personas, ¿no? Somos como ese puente que interactúa y que permite ese acercamiento, esa aproximación. Pero también yo sí pienso que para lograr esto tendremos que descolonizarnos, ¿no? Partiendo de esta perspectiva decolonial, tendremos que descolonizarnos de aspectos que son más occidentalizados desde la biomedicina o desde el sistema biomédico, que de cierta forma no nos permite ejercer un cuidado como debe o como está planteado desde su propia concepción y desde lo implícito que lleva el término. Entonces, por tanto, tendremos que despatriarcalizarnos también para no tener un cuidado todo heteronormado, un cuidado que tenga solamente una mirada, porque creo que desde ahí es donde estamos nosotros limitados, no tanto en el sentido de que no lo sepamos, porque lo sabemos claramente, nosotros hemos sido vividores y hemos pasado corporalmente por toda la opresión que este sistema biomédico, jerárquico, lineal, heteropatriarcal, nos ha trazado sobre nuestros cuerpos y sobre los cuerpos de las personas que atendemos. Sin embargo, si no logramos esto, no vamos a poder conseguir realmente una pedagogía del cuidado. Entonces tenemos que desgranar cada uno de estos conceptos que de cierta forma nos obligan o nos llevan más hacia este mundo más occidentalizado y más biomédico que más desde la pedagogía del cuidado. Entonces, eso era lo que yo quería agregar para no hacerlo más largo, Carmen. Muchas gracias. Gracias, Carla. Profesora Carmen, sí, señora. Mi nombre es Laura Piedrahita, pues yo quiero unirme a ese llamado que hace la profesora Carla. Y cuando usted hace la pregunta y habla de saber pedagógico de la enfermería, yo me preguntaba, ¿cuál es ese saber pedagógico? ¿Sí? Lo tenemos, profesora, cuando aún seguimos parados desde una mirada biologicista, cuando a veces yo veo los currículos y yo digo, ¿dónde está aquí la interdisciplinariedad? ¿Dónde está el diálogo de ese que usted hablaba desde el comienzo con la antropología, con la sociología, con saberes otros, cuando yo me centro en lo disciplinar? Entonces, ante esta pregunta que usted habla del saber pedagógico y nos habla de la didáctica, y tomo lo que hablaba el profesor, cuando muchas veces repetimos la forma en la que fuimos formados, enseñamos en la forma en que nos enseñaron y seguimos con estos modelos transmisionistas. Entonces, profesora Carmen, mi pregunta es, ¿existe ese saber pedagógico? ¿Lo estamos construyendo? ¿Lo estamos transformando? ¿Qué está haciendo para que realmente se visibilice? Es de pronto una pregunta de la pregunta que usted se hace. Y, sí, señora. Y aquí para preguntárselo más tarde, ¿cómo se hace visible esa pedagogía del cuidado en el currículo? ¿Cómo, a través de qué? ¿Cómo la puedo expresar? Son angustias que tengo y que muchas veces nos
ponemos con profesoras como Martica González, que aquí está, como Liliana, que le dije, Lili, entra, por favor, porque mira, esta charla debería ser una charla de viernes académico, no de este espacio como tan cerradito, pero muchas gracias al universo por permitirme y por escucharla. Gracias. Tan bella que... Mire, usted está haciendo cosas que yo creo que nos toca sentarnos a pensarlo colectivamente. Yo me voy a adelantar algunas diapositivas porque es que yo les traía como el discurso de, recuerden mi formación de posgrado, que yo me metí a investigación aplicada a la educación, que fue una especialidad muy bonita donde me alejaron de enfermería. Por eso yo les decía, no me alejaron de enfermería, me alejaron de la biomédica. Y me permitieron, como dicen ustedes, las decoloniales, tener un discursos otros. Y al tener ese discurso es lo que me permite entonces moverme, ¿sí? Moverme, alejarme un poco y ver la necesidad como lo hicieron y les voy a mostrar esta maravilla de mujeres. Estas mujeres se alejaron del conocimiento biomédico y nos traen unas cosas maravillosas. Aquí está la doctora Leninger, que es doctora en antropología, ella tuvo que alejarse. Por eso es tan importante que nosotros en los currículos, profesoras, hablemos de los modelos y las teorías de enfermería, pero no como tradicionalmente se hacen. Yo creo que aquí Diana se va a acordar de lo que es la interpretación. La gente habla de la operacionalización y yo decía, pero ¿por qué? Otra vez instrumentalizamos. Cuando yo tengo que usar la fenomenología, la hermenéutica, o sea, párense un poquito que de pronto no les gusta mucho a los decoloniales, pero Paul Riquet nos dice, hagamos fenomenología, hagamos hermenéutica y hagamos narrativas. Y eso nos va a permitir entender a Leninger cuando nos dice, es que yo me tuve que alejar, estudiar antropología para entender que había una cultura y unos cuidados culturales que me iban a permitir alejarme de lo biomédico y comprender e interpretar lo que sucedía en las comunidades. Y de hecho ella maneja pues su proceso en comunidades culturalmente distintas a las que tradicionalmente se movía. Entonces, cuando usted me pregunta qué pongo en el currículo, yo le diría, profesora, aquí se la tengo. Y se la tengo en situaciones de cuidado que la profesora Diana lo maneja maravillosamente, que por eso a veces tomamos café y hablamos de muchas cosas, y es poder decir, ¿yo por qué tengo que enseñar patología renal? ¿O por qué yo tengo que enseñar de ginecobstetricia? No, yo tengo que hablar de la mujer en una situación o en una condición de. Hoy lo hablaba con mis estudiantes y les decía, es que tenemos que desaprender lo que nos han enseñado, porque cuando a mí me dicen, por ejemplo, yo les cuento algo, yo manejo, tengo en este momento mi tesis doctoral fue una inflexión en el cuidado de la salud sexual y reproductiva para la comunidad sí, por eso participo activamente en la política Quindío Diverso, o sea, me implico políticamente porque estoy caminando con esos sujetos y hoy cuando yo llego a mis aulas de clases a enseñar salud sexual y reproductiva, lo primero que hago es deconstruir que los derechos sexuales y reproductivos no son heterosexuales y no son heterosexuales. Sin embargo, hay 380 sentencias para poder hacerlos homosexuales o LGTBI o SIG, si lo quieren poner allí. Entonces usted me pregunta, ¿qué haría yo en el currículo? Y yo les mostraría toda esta maravilla. La doctora Friederman va y estudia modelos, todo lo que es el modelo sistémico desde la sociología, un modelo sistémico abierto, y viene y nos propone una teoría de enfermería que habla de todo lo que es familia. Y si ustedes quieren, y las provoco más, el cuidado de enfermería desde el conocimiento de fronteras es el que le va a usted a dar la autonomía, porque si no, si nos quedamos en el modelo médico y en el modelo biomédico y en el modelo de curar la enfermedad, no lo vamos a poder hacer. Yo soy, mi tesis doctoral está basada en la doctora Jean Watson, y la fenomenología trascendental me permite a mí reconocer a ese otro en ese contexto de la alteridad y la otredad. Yo podría trabajar seminarios con mis estudiantes de enfermería desde ahí, poder hablar de lo que significa hoy la citología para una mujer lesbiana, desde la enunciación de la, como dice Carla, de la decolonialidad patriarcal. Cuando un enfermero dice cuál es el problema que yo le meto una espécula a una mujer lesbiana, yo le diría, lea a Jean Watson un poquito. O cuando yo voy a atender a víctimas de violencia sexual configuradas en diversidades sexuales. Entonces,
La pregunta que yo les haría es, ¿cuántos intentos hemos tenido para de hacer un proceso decolonial de lo biomédico? Y aquí entra, y esto se les puede comentar, Diana, que ha sido mi compañera por mucho tiempo de trabajo. Cuando yo digo esto, dicen es que usted odia a los médicos. Y yo digo, ¿qué tiene que ver mi discurso de enfermera con el discurso biomédico? Ninguno. O sea, somos dos disciplinas que podríamos en un momento hacer trabajo transdisciplinar. Entonces, la pregunta, yo me voy a mover en estas diapositivas porque la provocación era, es que ustedes todo lo tienen en enfermería, miren. Cuando nosotros hemos enseñado desde el modelo biomédico, y si ustedes se dan cuenta, la decolonialidad ha venido trabajándose igual a la historia de la mujer, por eso hablar de enfermería es hablar de mujeres. Cuando nos permitieron ir a la universidad, las enfermeras empezaron a producir teoría, pero nosotras como somos mujeres y obedecemos el mandato patriarcal, obedecemos lo biomédico, cuando deberíamos estar en el discurso de la construcción de modelos de cuidado de enfermería y validando o proponiendo modelos propios para Latinoamérica, porque los modelos que tenemos de cuidado de enfermería son europeos o norteamericanos. Entonces, yo les diría, todo está, me devuelvo un poquito. Solamente es decir, ¿cómo la enfermera puede ser un sujeto pedagógico? Pues es sujeto pedagógico cuando reconoce que es enfermera, es lo primero. No es ni un médico chiquito, no es un brazo derecho, como nos decían, recuerde Diana, ni la mano derecha ni la mano izquierda del médico, es una enfermera. Y la enfermera tiene unos conocimientos, tiene unos supuestos de relación de aprendizaje, porque es una enfermera que ahorita estamos hablando en el ámbito académico, o sea que debe conservar una pedagogía. Y en la pedagogía he encontrado cosas muy bellas, porque así como los modelos y las teorías de enfermería tienen metaparadigmas, pues los modelos pedagógicos tienen sus conceptos, y uno mira y dice, qué hermosura poder entender la pedagogía también como un escenario de cuidado. ¿Qué es lo que yo pienso de ese estudiante? Entonces la teoría de enfermería dice, ¿qué pienso yo de ese sujeto? Miren, tan hermoso. Pero estamos muy ocupados aprendiendo enfermedades. Nuestro currículo en el 70% está cargado de eso. Que hoy lo discutíamos con los estudiantes y se los pongo a ustedes en evidencia. Para yo darle bienestar a una persona que convive con una enfermedad renal, pues yo tengo que entender la enfermedad renal. Pero no para hacer lo mismo que hace el médico, sino para poder generar bienestar a esa persona, así tenga la enfermedad renal. Y eso va a implicar que yo sepa, que yo pueda administrar medicamentos, que yo sepa qué alimentos puede comer, qué actividad física. Miren que ahí está todo, pero no para generar un proceso de cuidado o atención a su enfermedad renal. Es al sujeto con su familia, con sus redes, no obstante tiene esa enfermedad renal, que lo que me hace a mí es ampliar mi campo de conocimientos. Entonces, la provocación era esa. ¿Cómo es su práctica de cuidado? Y yo les preguntaría, ¿cómo usted cuida? Así como yo les pregunto a los estudiantes, ¿cómo cuida Leniche? Yo diría, ¿cómo usted cuida? Porque es que cuando usted cuida puede enseñar cuidado. Esa es la didáctica. Por eso yo les decía, cuando yo genero un modelo de cuidado a partir de un proyecto de investigación, pues me queda muy fácil la ruta de la enseñanza porque hago transposición, que es lo mismo que hace las otras ciencias. ¿Cómo yo enseño desde un componente universitario? Pues yo produzco mi propio conocimiento a partir de la investigación y luego hago transposiciones didácticas y le enseño al estudiante cómo se produjo ese conocimiento. Pero si yo no cuido, como enfermera, ¿cómo enseño cuidado? ¿Sí? Y miren aquí las otras provocaciones. Los vínculos de la profesión tienen que tener una ideología y tienen que tener un componente que me identifique. ¿Cuál? Y lo hemos discutido pronto con Diana y con la misma Carla. ¿Cuál es la identidad que tiene enfermería? Y cómo nosotros tendríamos que desde la pedagogía del cuidado empezar a lograr esa identidad. Es que yo soy enfermera y yo cuido. Yo no curo, yo cuido. Y al cuidar puedo dimensionar desde todas estas apuestas teóricas que tenemos nosotros en enfermería. Miren el origen del concepto de cuidado. Que aquí puedo contar una anécdota. Cuando llego yo a hacer una sustentación en un seminario del doctorado y hablo de Jean Watson, nadie sabía quién era ella, porque yo estaba en el área de ciencias sociales. Cuando yo hablé de fenomenología me dijeron, ¿y por qué no habla del autor inicial? Sí, ya. Y yo decía, pues claro, tengo que reconocer cómo
Jean Watson leyó la fenomenología para yo poder entender entonces ella cómo cuida con su teoría del cuidado humano. Miren que el concepto, el origen, que también me lo dijeron, el objeto de estudio de la enfermería no es el cuidado. El objeto de estudio de la enfermería es el cuidado de enfermería. O sea, tiene un área en la cual se mueve. Y en eso, miren que aquí también les provoco algo. Cuando nuestras teóricas empiezan a hablar de cuidado, dicen el cuidar, que es el objeto, y el cuidar en enfermería, debe tener visión antropológica, comprensiva y profunda, porque el cuidar debe tener consideraciones psicológicas, emocionales, morales de la salud y de la enfermedad. No habla de la enfermedad primero, habla de la salud inicialmente, como una oportunidad única para profundizar en el alcance y las raíces de la dignidad humana. Eso está escrito en un libro de enfermería. Y esto que también está en un texto de enfermería donde ya el cuidado lo ubican en el contexto de la enfermería, entonces yo empiezo a generar unas tensiones y digo, entonces la ciencia del cuidado, o sea, cómo se genera el cuidado en enfermería, ¿está en contradicción de la pedagogía y la didáctica del cuidado? ¿O cómo yo la llevo al aula? O otra tensión que es más hacia la huida, como digo yo, la ciencia del cuidado en enfermería no tiene nada que ver con la pedagogía y la didáctica del cuidado. O podría yo establecer un equilibrio en el cual la ciencia del cuidado de la enfermería pueda estar en un equilibrio y en una balanza con relación a la pedagogía y la didáctica del cuidado. Y estas son cuestiones que yo les iba a preguntar a ustedes. Hace algún tiempo Leninger nos propuso que había un cuidado genérico, un cuidado profesional y un cuidado profesional enfermero. Y miren cómo lo va ubicando en un discurso que podría ser un discurso pedagógico de los profesionales de enfermería. Y que podría entonces, a partir de estos componentes del cuidado, hacer lo que la profesora Diana siempre nos dice. ¿En dónde está parada usted? ¿En qué paradigma de enfermería está parada? Y yo les diría otro más provocador, porque es que tenemos todo lo que podríamos trabajar en un currículo. ¿Usted ha diseñado o ha desarrollado modelos de cuidado de enfermería? ¿A partir de quién? ¿A partir de qué modelo, de qué teoría? ¿Cómo ha utilizado las visiones de enfermería o los paradigmas de enfermería? Y desde ahí entonces, ¿cómo utiliza o no utiliza los patrones de conocimiento y sus dimensiones? Y si configura o no los procesos de atención y los planes a partir de ese discurso, que sería el discurso del cuidado, ¿no? Y miren, esto tan bello que es cómo generar un modelo de cuidado. Hay que mirar desde el campo epistemológico de la enfermería específicamente dónde estoy parada, cuál modelo o teoría puedo utilizar, cuál es la situación particular de la persona, lo que yo les decía, cuál es la situación de cuidado. Es una persona que vive en una situación o un problema renal, un problema cardíaco, y eso me llama, o sea, me ubica en una situación. Y yo tengo que profundizar ahí, o sea, yo no puedo cuidar a una persona que vive con una enfermedad renal si yo no conozco, pero a mí me interesa conocerla para saber cuáles son mis dimensiones y mis patrones de conocimiento que puedo utilizar para cuidar. Entonces, miren, cuando ustedes me preguntan, ¿qué podría tener un currículo? Todo esto podría tener. Y lo otro, que también me preocupa mucho, cuando nosotros hablamos de cuidado, el cuidado es solidario, el cuidado es recíproco, es interpersonal. Y eso diría que yo como enfermera tengo que hacer colectivo con otros. Entonces, ¿con quién los hago? Con las personas a las cuales yo cuido en un proceso de participación política y social. Pero también lo hago con mis organizaciones gremiales, porque yo tengo que estar ahí, pero no para que me digan qué es lo que yo tengo que hacer o me cobren una cuota, sino que para que allí haya una discusión desde los diferentes organismos. Y tengo también que tener un alto grado de conocimiento, tanto del cuidado como tal, como de las situaciones particulares a las cuales voy a cuidar. Y eso configura el cuidado. Pero enfermería también tiene una situación bien interesante, y es que a veces, lo que decía el profesor ahorita, yo voy a la universidad, entonces, no, es que yo tengo que enseñar enfermería, ¿sí?
Entonces, yo doy mi discurso unidireccional de lo que es la enfermería, pero no estoy mirando esa postura que tendría yo que tener en términos de lo pedagógico. Cómo estoy cuidando en el aula, cómo es mi discurso pedagógico, cómo es mi relación con el cuidado. Y hay otro componente que lo hablaba Carla. La práctica de la formación de enfermeras está ahí parada en una relación de red difusa, en relaciones de poder, en dominio de las instituciones y en discursos de hombres y mujeres. Y eso no lo hemos visto. Alguien decía, es que cuando yo voy al hospital, pues, ¿cuál es la imagen que tiene un hospital o una institución de esa prestadora de servicios de una enfermera? ¿Cuál es la imagen que tiene? Es un sujeto que debe cumplir con esta lista sí, no nos preguntan cuáles son nuestras capacidades, sino que ya nos tienen las funciones determinadas. Y eso es una relación de poder porque el sistema es así. El sistema es, voy a curar enfermedad, entonces necesito hacer indicadores de seguridad al paciente. Y todo el mundo dice, sí, esa es la última, cuando tenemos a Cólcava y Cólcava que habla de confort y que podríamos nosotros haber tenido el discurso del cuidado desde una teoría propia. Entonces, esta era como este proceso. Miren cómo nosotros podríamos también mirar como cuál es la idea que yo tengo de cuidar en términos de la pedagogía del cuidado con la relación científica, la relación pedagógica, todos estos elementos que hemos como tratado de mostrar en este conversatorio. Yo les diría, hay muchísimas cosas que valdría la pena que nos sentáramos nosotras y dijéramos cómo hacer un currículo centrado en esa pedagogía y en esa didáctica del cuidado y de la enfermería. Y tenemos todos los elementos. Voy a mostrarles esta diapositiva que traté de hacer. ¿Cuál es la lógica del funcionamiento del discurso pedagógico en enfermería? Primero, hay que hacer una alta reflexión. Nosotros estamos rodeados de gente que se la sabe absolutamente todo en enfermería, todo se lo sabe. De hecho, me ha pasado algo con gran tristeza, se los digo, pero con mucho orgullo, y es que como mi doctorado no es enfermería, yo no tengo discurso para enfermería, y es lo más triste que me puede haber pasado, porque yo creo que hoy tengo más discurso que cuando estaba en el área del ejercicio como enfermera. Porque a veces pareciera que solamente pueden hablar de enfermería algunas personas y se las saben. Entonces la idea es, reflexionemos cómo ha sido nuestra práctica, nuestra experiencia y volvamos a reflexionar. ¿Cuál es el rol institucional o la imagen social que tiene la enfermería? Identifiquemos el papel de las instituciones de salud en esas determinaciones de las creencias y valores de las enfermeras. Y la enfermera se come el cuento y dice, es que un hospital espera de mí esto. Pero no dice, ¿yo qué le puedo dar al hospital? Hoy también lo discutía con algunos estudiantes. Que se note la diferencia que yo estoy aquí, porque voy a cuidar desde Nola Pender, voy a cuidar desde Calista Roy, voy a cuidar desde dónde. Y eso puede ser. Pero a nosotros nos dicen, usted tiene que administrar esto, hacer esto, nos dan toda la lista y nosotros, como siempre hemos tenido esa característica de obedecer por esas relaciones que están en el amarillo, que son una práctica de la enfermería como relaciones de poder, pues yo escucho y obedezco. Y todos mis 5 años, y si hice un doctorado y si hice una maestría, ¿dónde quedar? Cuando deberíamos utilizar todo ese conocimiento de la enfermería, no solamente para beneficio, para el bienestar de la persona que está en situación de vulnerabilidad, vino a mí, yo respondo, pero al mismo tiempo muestro esa práctica independiente y esa posibilidad de que mi rol cambia en términos sociales y en términos de imagen, en términos sociales y en términos de la institución. Y también yo diría, entonces, la didáctica y la pedagogía era, me educo, ¿sí? Hago mi propia identidad pedagógica para restituirla en un nivel distinto de mi enseñanza, o sea, cuál es mi discurso que yo tengo. Y, por último, pues ese sujeto pedagógico se convertiría en el discurso pedagógico de la enfermera. Tal vez eso reúne lo que yo quería decirle ya en cuestión de COVID. Pues sencillamente era hacer una reflexión de que nosotros nos dejamos llevar por lo que estaba sucediendo. Y estaba sucediendo
que el COVID estaba matando gente, o sea, teníamos que curarlos. Y si no se curaban, se morían y punto. Y entramos en ese discurso. Y las consecuencias psicosociales, nosotros no las alcanzamos a medir, ni para los sobrevivientes, ni siquiera para la persona que se moría. ¿Cómo se moría? Estaba muriendo en soledad, ¿sí? Y estaba muriendo en unas situaciones que nosotros, como profesionales de enfermería que manejamos el cuidado, no debíamos haber dejado que sucedieran, ni con ellos, ni conmigo como enfermera. O sea, yo entro a cuidar sin saber qué era lo que yo iba a hacer. O sea, la pedagogía del cuidado, ¿dónde quedó? Si se supone que era ética y era científica. Y nos expusimos ahí. ¿Por qué? A nombre de lo que hicieron hace 200 años las monjas. Había que cuidar, pero cuidar a punta de qué? De nuestra vida, ¿sí? De curar algo que no sabíamos qué era, pero teníamos que alejar a la persona de pronto de su contexto donde podía estar tranquilo esos últimos minutos de sobrevivencia. Y tal vez nosotros olvidamos que la esencia del cuidado era ese cuidar en esa vulnerabilidad. Pero imagínense, el COVID fue altamente una situación donde todos entramos en vulnerabilidad, absolutamente todos. Y la persona ni siquiera pidió ir al hospital. O sea, esa situación de la pedagogía del cuidado se rompió. No, la persona no venía, no lo traía a la fuerza. Y a la fuerza lo único que hacíamos era mirar cómo lo alejábamos de nosotros, cómo lo aislábamos, cómo aprendíamos de su muerte y cómo nosotros lo dejábamos solo. Hasta que algunos enfermeros empezaron a darse cuenta y empezaron a decir, espere, pongamos una foto, démosle el celular, hagamos esto. Empezamos a recordar en algo que éramos personas que cuidábamos. Entonces la idea es que el COVID nos demuestra a nosotros qué tan vulnerables somos nosotros también con nuestro conocimiento y con nuestro deber ser, porque no era curar. Los pacientes se hubieran podido morir todos de COVID, pero cuidados. Como me decía alguna profesora de la Universidad Nacional, que la recordé muchísimo en esta situación, si la persona se va a morir, que se muera limpia, que se muera tranquila, que se muera acompañada, que se muera sabiendo que hay un profesional de enfermería al lado. ¿Cuántos de nuestros pacientes se fueron con una posible recuperación física, pero poca recuperación emocional, espiritual, con una desesperanza, ¿sí? Y al mismo tiempo, ¿cuántos de nosotros estábamos sin gestionar nuestro propio cuidado? Porque no tenemos enfermería, no trabaja en la inteligencia emocional, ¿no? Entonces, esa situación de COVID fue una situación epidemiológica que, si me lo preguntan, no me gusta mucho el concepto, que era unas situaciones sobre la población y nosotros teníamos que cubrir o controlar esas situaciones, pero no nos permitían mirar a la persona que estaba muriendo aislada y sola. Y tal vez esa es una deuda que vamos a tener nosotros como profesionales de enfermería. Que nos tocaba ir a hacer los turnos, sí. Que tocaba ir a hacer, sí. Pero también no debemos olvidar nunca que la esencia nuestra es esa bienestar. Recuerden, el bienestar, la calidad de vida, la calidad de morir, la calidad de recuperar su bienestar. Y esa situación de COVID, si la hubiera, pues la estamos leyendo ahorita y ojalá pudiéramos hacer mucho trabajo para la recuperación emocional y recuperación de todas las redes que estamos perdiendo en este momento desde el cuidado, desde la pedagogía del cuidado. Esa condición de sufrimiento de la humanidad pues va a tener todos los procesos emocionales sobre la persona, sobre la familia, sobre el entorno y sobre nosotros. En este momento hay muchas enfermeras que han optado por el suicidio después de haber visto todo este proceso que se vivió en la pandemia. De lo que nosotros pudimos haber reflexionado, pero no lo reflexionamos por esa misma situación de poder, pienso yo. Teníamos que ir al hospital y teníamos que cumplir. Olvidamos que nosotros hemos enseñado que hay un equilibrio entre el cuidado físico, mental, espiritual, en las pérdidas y en las secuelas. Eso lo hemos dicho en todas las situaciones de cuidado que hemos manejado durante mucho tiempo, pero se nos olvidó en la pandemia.
la recuperación de estas personas debería estar en clave de resiliencia, también de pedagogía del cuidado y el cuidar desde todo el campo científico, o sea, todos los avances que tenemos hoy con COVID, pero sin olvidar lo social y lo ético, a dónde va a llegar la persona y cuál es ese cuidado en términos de la dignidad. La OMS ya nos había dicho, esto es de la Sociedad de Psiquiatría de Madrid, donde nos dice cuáles eran las reacciones que se podían tener en tiempos de pandemia, emocionales, conductuales, cognitivas y físicas. No solamente sobre las personas que estaban padeciendo el COVID, sino sobre los profesionales de la salud también. Y no nos tomamos el tiempo para mirar lo que estaba pasando con nosotros mismos. Porque teníamos que ser héroes, porque teníamos que, a pesar de nosotros, pasar por encima. Y ya, como les decía, la OMS había escrito algunas cosas donde nos había dicho que nosotros podíamos, esto es de la pandemia, pero la OMS nos había dicho, nosotros somos capaces de responder a una situación de emergencia determinada si tenemos resiliencia en nuestra salud mental. ¿De qué va a depender? El estado actual emocional, el grado de seguridad de las personas mías sobre el acontecimiento, la estabilidad laboral, la preparación académica para enfrentar el acontecimiento, recursos necesarios para enfrentar, habilidades y actitudes personales y profesionales y una red de apoyo profesional que serían los pares. Entonces, estos son elementos que ya lo sabíamos desde el 2012 con la Organización Mundial frente a la crisis. Y si nos vamos a la pedagogía del cuidado, yo tendría que haberlo utilizado conmigo misma primero, para luego utilizarlo con las personas a las cuales iba a cuidar. Entonces, miren que todo es una secuencia, la pedagogía, la didáctica, la forma en que yo asumo el cuidado, desde donde me cuido y cómo soy capaz de entrar a cuidar en una situación de crisis tan grande como la pandemia, y olvidamos lo básico, olvidamos el estar ahí, olvidamos el decirle a la persona que todo va a estar bien, así nosotros sepamos que eso no iba a suceder, en dejar que vieran a sus familiares, que pudieran escuchar la voz, que pudieran irse tranquilamente. Y olvidamos también ese yo, a mí, cómo estaba esa gestión emocional, cómo estaban los conocimientos míos para enfrentar, o sea, me metí allá y sabía lo que iba a hacer, o solamente fui porque tenía que hacerlo. Estaba preparada con unas habilidades comunicativas, éticas y afectivas para enfrentar esto, y cómo era mi trabajo en equipo, porque allí, pues en esta situación tendríamos que haber trabajado más profundamente en este trabajo colaborativo y en equipo. Y se nos olvidó lo que nos planteó Jim Watts, porque por eso les digo, tomé esta foto, porque al final, cuando ya nos dimos cuenta de lo que estábamos haciendo, nos dimos cuenta que la persona a la cual estábamos cuidando no nos estaba viendo a nosotros. Y una de las cosas que aprendimos del cuidado humano era tener un sistema de valores humanísticos para que la persona pudiera sentirse como parte de nuestra relación en términos de lo humano, ¿no? No es una máquina el que lo está cuidando, soy yo, aquí está mi foto y esto es lo que yo puedo hacer por usted. Entonces creo, también se nos olvidó algo que ha sido fuerte en enfermería, y son los cuidados paliativos, de lo cual nosotros siempre hemos hablado, ¿no? Cuando no podemos curar, podemos acompañar y podemos hacer del final de la vida o de ese proceso algo satisfactorio para las personas, por lo menos más tranquilo. Sí, tenemos teorías que nos llevan inclusive a pensar esta situación de pandemia. Pero como les decía, fue una cosa como tan rápida que empezamos a obedecer y de pronto olvidamos mucho de lo que tenemos en el conocimiento de la enfermería. Y creo que podríamos usar el COVID como un acróstico que nos quede para no volver a repetir o para mejorar, porque de todas maneras esta situación todavía no termina, y todavía hoy escuchamos inclusive a nuestras propias colegas quejándose de las colegas, porque cuando tienen familiares hospitalizados no los están cuidando como debería estar. Entonces,
hay algunos principios para configurar un modelo de cuidado de enfermería en tiempos de COVID, tomándolo como oportunidades de la pedagogía del cuidado para la generación de modelos de cuidado propios en clave de innovación y liderazgo. Un modelo que pueda estar basado en el cuidado de enfermería, que sea oportuno, de calidad y calidez, que sea vital, afectivo y científico, que sea individual, familiar y comunitario, que sea digno y continuo, que esté cargado de pedagogía del cuidado, que maneje la universalidad, que tenga un proceso de formación y que plantee la resiliencia. Y de pronto esta última reflexión que hacía para la enfermería del 2030, yo escribí esto que me parece que podríamos reflexionar un poco, y dice: la situación de emergencia de salud del 2020 encendió las alarmas para la activación de los currículos de enfermería en clave de análisis crítico de los mismos y la urgencia de sus actualizaciones en asuntos científicos, éticos, políticos, humanos, de resiliencia, autoconocimiento, autocuidado, compasión y solidaridad, con la esperanza que si damos inicio ahora, para el 2030 se cuente con profesionales que respondan de forma aún más efectiva frente a las realidades dominadas por la tecnología, la diversidad, las desigualdades, es eso lo paradójico, y un alto grado de incertidumbres desde la pedagogía del cuidado. Bueno, eso era lo que quería compartir. Les voy a mostrar esta infografía que me pareció muy bonita, y es cómo protegernos a nivel emocional durante la cuarentena, que empezaron a salir ya cuando nosotros teníamos de pronto no mucha carga laboral frente a lo que estábamos haciendo en la atención a las personas con COVID. Y siempre pensemos que el personal de salud en general debe contar con garantías en su salud física y mental. O sea, no podemos ser héroes siempre. Podríamos estar estableciendo que nosotros cuidamos desde esa pedagogía, pero también nosotros somos vulnerables de vez en cuando. Sí. Bueno, ahora sí conversemos. Muchísimas gracias por escucharme. Profe Carmen, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por permitirnos este privilegio de escucharla, de escuchar no solamente su ponencia en términos de todas las contribuciones teóricas, sino también por sus anécdotas, por su historia de vida, por su narrativa, ¿no? De formación y de lo que esto ha sido. Así que no, yo me quedo feliz. Y yo creo que no va a ser la única oportunidad en que nos vamos a encontrar. Tenemos temas muy comunes para compartir. El tema de la diversidad también es un tema que nosotros abordamos en nuestro grupo de investigación. Tenemos una línea en salud, una línea en prevención del VIH, mucho más diversa e inclusiva de la sexualidad y no tanto de lo reproductivo. Sí, señora. Entonces, ahí también nos encontraremos. Pues, profe Diana, si puede moderar la palabra para hacer las intervenciones. Sí, señora, claro, cómo no. Entonces vi que la profesora Carla abrió la cámara, creo que va a intervenir, ¿verdad, profe Carla? Bueno, yo prendí la cámara para tener una mejor interacción, porque creo que yo ya he hablado mucho. No sé, quisiera dar la oportunidad a otros, pero si no la hay, en un momento yo también puedo agregar algunas reflexiones que también he hecho relacionado con lo que dijo la doctora Carmen. Perfecto, muchas gracias. Entonces, en este momento estoy revisando si hay alguien que haya solicitado la palabra. No veo manitos arriba y pues en el chat simplemente nos están transmitiendo, Carmen, las felicitaciones
por las reflexiones y por el tema que se ha desarrollado alrededor de hoy frente a la posibilidad de que genere reflexiones y transformaciones sobre el ejercicio que desarrollamos. La profe Claudia vi que alzó la mano, señora. La volví a bajar esperando que alguien más intervenga. Si no, también me hago después de la profesora Carla. Yo creo que les va a ir como tocando, porque pues yo tengo varios comentarios aquí anotados. No sé si, pues, tomada la palabra, si me animo, y es en relación eso a... Eso dice las relaciones de poder, bien puedas. Sí, pues ya aquí entra de confianza. No, es que creo que hay asuntos importantes que pasan por primero evaluarnos nosotros, ¿cierto? Creo que realmente estas transformaciones frente a las concepciones pedagógicas para el cuidado, para el desarrollo de estas prácticas de cuidado, tienen que pasar por nosotros. La profe Carla creo que lo nombró hace un momento. ¿Quién son los que lo deben orientar? Los enfermeros. Y creo que estamos como expectantes, esperando que llegue alguien, no sé de dónde, ni sé por qué, a decirnos cuál es el tránsito que vamos a desarrollar y cómo a organizarnos el camino. Si bien creo que esto puede ser una actitud muy prudente, teniendo un poco en caer en el error, entonces más bien actuamos con cautela, creo que el miedo inmoviliza y no permite la transformación. Desde la experiencia cotidiana, el error también genera aprendizajes, entonces creo que podemos permitirnos caer en estos errores en un proceso constante de transformación que arranca por las propuestas de nosotros. Cuando se hablaba de no concebir a las personas, o más bien a las enfermeras, como un sujeto de cuidado, pues es que esto da mucho que entender sobre los ejercicios que hacemos acá. Cuando todo lo que estamos proponiendo alrededor del desarrollo en las aulas va hacia afuera y no hacia el interior de la persona, que debe ser el primer sujeto de cuidado. Porque si yo no me cuido, no puedo realmente llevar a la experiencia esas concepciones teóricas que estoy aprendiendo en el aula. Entonces es bien complicado. A mí me llamó la atención mucho en estos días un ejercicio de una compañera que está haciendo unos desarrollos académicos y propuso dentro de su proyecto la intervención a enfermeros que ella percibía, y está haciendo su estudio de investigación, están sometidos a gran nivel de ansiedad, depresión y estrés. Entonces se le decía, bueno, entonces a partir de esto que usted está caracterizando, ¿cuál sería una propuesta de intervención que usted como enfermera podría realizar? Y no la concebía, porque consideraba que los enfermeros estaban en el contexto de ser profesionales de salud y no sujetos de cuidado, de un cuidado que ella podría proponer como colega. Y cuando yo escuchaba este discurso, yo decía, uy, no, algo tenemos que hacer para que podamos transformar esto. Y la verdad es que Carmen siempre, desde que hemos tenido la oportunidad de conocernos, que eso fue ya hace varios años, me ha escuchado alrededor de los patrones de conocimiento. Yo cuando escucho hablar de la interdisciplinaridad y este construir desde los saberes diversos, siempre me pregunto, los patrones de conocimiento, porque es que los patrones de conocimiento para mí son la excusa y el contexto primario para poder construir desde esa interdisciplinaridad. Si yo tengo en mi mente, en el aula, en el desarrollo pedagógico, los patrones de conocimiento y los ejercicios que yo desarrollo y propongo están en el contexto de poder reflexionar sobre los saberes que son contenidos en esta propuesta para la solución de una situación o para la respuesta de un fenómeno de cuidado, pues el asunto de la interdisciplinaridad perdería el contexto, porque allí mismo está inmerso. Entonces, pienso que allí hay unos ejercicios que tenemos que empezar a hacer y los tenemos que hacer nosotras, porque si no los empezamos a hacer nosotros mismos, pues ¿quién? ¿Cierto? ¿A qué hora se va a llevar eso a la realidad? Bueno, esa era como mi intervención de lo que había apuntado para escribir. No sé si se anima la profe Carla o la profe Claudia para continuar. Le cedo el turno, profe Carla.
A mí ya me oyen muy seguido en esta escuela, sería muy bueno escuchar esa voz. Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que yo también comparto con todas ustedes pues esta alegría, ¿no? De poder estar aquí conversando entre todas, entre todes, que realmente eso es, ¿no? Yo comparto mucho con Carmen esta idea desjerarquizada de identificarse, no a través de papeles ni de grados obtenidos, sino a través de justo este diálogo que estamos entablando, que a partir de ello y de las diversas identidades que tenemos cada uno como personas más allá de enfermería, pues también nos permite entendernos y cuidarnos también en este proceso de interacción y diálogo que me parece muy interesante. Y bueno, yo creo que ya la doctora Carmen ha dicho mucho que nos ha dejado en estas reflexiones en este día, pero yo sí quisiera retomar algunas cosas importantes que ella ha dicho y que simplemente como me hicieron un poco acá de giro también, ¿no? Ontológico y epistemológico aquí en mi construcción también mental del conocimiento. Y bueno, en esto algo que me interesaba también es lo que ella partía de estas preguntas de cómo debe ser enseñado, ¿no? Esta didáctica. Y yo pensaba también en este término de la pedagogía de la ternura, que ya bien lo había dicho la doctora Carmen, partiendo más que de esta pedagogía de la crueldad, desde donde nosotros enseñamos, ¿no? Partiendo que también las personas que tenemos enfrente son entes de cuidado, al igual que nosotros, y también no creyéndonos en este sentido que somos más que la otra persona que tenemos enfrente, porque desde ahí vamos creando esta interrupción o esta barrera interpersonal e intersubjetiva con la otra persona con la que estamos enseñando y al mismo tiempo estas personas nos están enseñando a nosotros, ¿no? Y creo que desde ahí yo lo que he mirado mucho en la conformación de estudiantes de enfermería, de medicina también incluso, es que se sobrepasa por el cuidado de la misma persona. Cuando dices, sabes que tienes poco tiempo para comer, tú tienes que sacrificar tu cuidado, tú tienes que suprimir tus emociones porque tú entrando a los hospitales eres una persona que eres la enfermera y fuera del hospital eres otra persona, ¿no? Entonces desde ahí te van suprimiendo ciertas emociones y te van creando una política un tanto emocional hacia el cuidado, pero que realmente es un cuidado que se va creando un cuidado autocompasivo, un cuidado autosacrificado, que finalmente creo que la barrera la tenemos que romper y tenemos que empezar a trabajar, como ya bien lo decía Carmen, en un cuidado que sea más solidario, más ético, pero también este término ético nos lleva a pensar cómo se ha construido la ética de la enfermería y que yo me lo he replanteado muchas veces y he trabajado en muchos documentos. Y he mirado que, por ejemplo, esta ética se construye desde Kohlberg y creo que de ahí también tenemos que hacer un trabajo un desplazamiento bastante fuerte epistemológico y ontológico de la ética, porque desde ahí se va trazando que la ética es un discurso más moralista que se ha construido a partir de la profesión y que esta de cierta forma, lejos de allá de pensar en un cuidado solidario y en un cuidado justo y ético para nosotras mismas, nosotros, se está planteando de un cuidado sacrificado totalmente hacia la enfermería, un cuidado que tiene que dar y dar y dar, desde un concepto más capitalizado y más cosificado del cuidado, en el que ahí va surgiendo este elemento que a mí me gusta mucho recordar esta frase de Gilligan, porque ella siempre retoma y dice que muchos profesores de enfermería dicen, es que si estuviera en mis manos el darte este medicamento, o si estuviera en mis manos el darte de alta, yo te daría de alta. Y entonces dice, Gilligan te cuestiona y te pregunta, ¿no? Entonces dice, ¿quién es esa persona que está hablando y quién es la que no puede, que sí quisiera darle de alta a la persona, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde está ese yo oculto? Y ese es el que estamos suprimiendo nosotros para poder atender a un modelo que está totalmente ajeno a nuestra persona, a nuestro cuidado, a nuestro sentido de vida, a nuestro sentido de cuidado y de ética. Y por tanto creo que desde ahí también debemos de replantearnos el cuidado desde esta ética, que realmente yo la siento como una ética bastante destructora del propio cuidado del enfermero, de la enfermera, que creo que desde ahí tendremos que plantearnos, porque se habla de una moralidad más alta sobre una moralidad más baja, ¿no?
Y creo que todas las personas, ahí es donde le quitamos esta capacidad de agenciamiento al niño, por ejemplo, porque el niño no puede decidir porque no es moralmente normal para poder decidir sobre su salud, ¿no? Y el niño te está diciendo es que me duele y no quiero esto, pero uno sobrepasa la decisión del niño para preguntarle a los papás sobre el propio dolor del niño. Y ahí es donde nosotros nos desviamos porque estamos atendiendo una moralidad que corresponde a una moralidad más razonable y por tanto el niño no es razonable desde esta postura de Kohlberg. Entonces creo que sí me interesaría retomar este concepto de la ética, que bien ya lo retomó muchas veces Carmen, pero que creo que hay muchos horizontes, muchas semióticas que tenemos que trabajar y muchas hermenéuticas que tendremos que ir haciendo este giro para poder realmente atender lo que decía Carmen, ¿no? Atender el cuidado desde nosotros mismos, pero sin caer tampoco en una individualización metodológica en el que ya no pensemos al otro, sino desde mi propia posición, ¿no? Sino que también tendremos que vernos desde esta diversidad, bien lo han dicho. Pues eso, muchas gracias, espero no haberme alargado tanto y gracias por este espacio. Muchas gracias a usted, profe Carla. Tenemos varios comentarios frente a este término de ética. La profe Laura Elvira menciona la ética del cuidado y la profe Saider que también es vinculada a nuestra escuela, está apoyando el argumento que venía desarrollando usted, maestra Carla. Profe Laura, la veo con la mano levantada, bien pueda. Sí, gracias Diana. Profesora Carmen Aide, yo le quiero pedir algo. Nosotros con la profesora Diana, ella hace parte de la unidad de gestión, proceso, formación integral en la Escuela de Enfermería. Y ahí tenemos algo que es la evaluación. Nosotros en este momento necesitamos abordar la evaluación desde el contexto de la pedagogía del cuidado. Yo sé que por cuestiones del tiempo estamos pues ya casi sobre el tiempo, pero sí pienso y quisiera comprometerla y pedirle, profe Diana, profe Claudia Patricia, que se abra un espacio para que la profe Carmen Aide nos hable sobre la evaluación en el contexto de la pedagogía del cuidado. Es como hacer esa solicitud aquí abierta. Era eso, gracias. Claro que sí. De hecho, pues Diana conoce muchas de las apuestas que tengo yo de evaluación, que hay que colocarla necesariamente cuando estamos hablando de pedagogía del cuidado, como la formación es en el discurso pedagógico. Existen esos dos diálogos que hay que mirar. ¿Cuál es mi postura en la enseñanza y cómo genero yo procesos de evaluación? No puedo tener un discurso de enseñanza y un discurso en otro sentido desde el componente de la evaluación. Claro que sí. Estoy a disposición y lo podremos organizar con la profe Diana cuando lo considere. Y ha dado confianza a usted, que sabe además cómo soy yo. Muy bien. Profe Claudia, sumersiva a tomar la palabra. Sí, definitivamente tenemos una embajadora aquí en la escuela, Diana Marcela, que nos está haciendo estos contactos tan maravillosos. Muchas gracias, doctora Carmen Aide, por aceptar esta próxima invitación. No, yo solo quería aprovechar esta oportunidad porque me pareció totalmente provocador las tres primeras inquietudes que planteó la doctora Carmen Aide para hablar acerca del tema. Y yo me voy a desviar un poquito, no mucho, pero sí quiero relacionar estos dos temas que ustedes han presentado hoy, y es el tema del cuidado y el COVID. Un tema que definitivamente nos convoca a reflexionar sobre muchos aspectos que hoy lo hemos hecho, como la pedagogía, la ética, alrededor de este fenómeno que hoy estamos teniendo la oportunidad, y ha sido doloroso, pero creo que, como lo digo, es una oportunidad para tener diferentes posibilidades de conversar y reflexionar frente a muchas temáticas, con muchas aristas y desde muchas perspectivas. Y yo lo quiero comentar es a través de relacionar el COVID, el contexto del COVID, y el sentido y el significado de las prácticas de autocuidado. Y aquí en el auditorio hay gente que trabajó con nosotros en un proyecto o en varios proyectos
que hicimos en jóvenes universitarios sobre tramas y acciones de sentido para las prácticas preventivas. Y yo he vuelto a leer como toda esa teoría porque aplica perfectamente para lo que estamos viviendo, especialmente en la población juvenil. Y tiene que ver con la teoría de la acción situada y las lógicas situacionales, que nos ayudan para entender desde una perspectiva este tema del autocuidado, especialmente en estos jóvenes, a propósito de esta protesta masiva que hemos visto a nivel nacional y muy particularmente aquí en Cali, y cómo esta situación nos puede servir incluso para orientar el saber pedagógico. Nosotros cuando hicimos el trabajo y fue parte de mi tesis doctoral, analizábamos la lógica situacional, que es una teoría que expuso inicialmente Karl Popper, pero que luego fue aterrizada por otros autores y desde una perspectiva más sociológica como Giner. Y ellos dicen que los seres humanos interaccionan como seres humanos dotados de conciencia que persiguen, lo que sus inclinaciones, intereses y objetivos poseen, pero que no lo hacen aisladamente, sino que lo hacen como miembros de clases, jerarquías, géneros, etnias, profesiones o de lo que están viviendo en su cotidianidad. Por eso ellos nos dicen que es importante reconocer la naturaleza bidimensional de toda lógica social. De un lado, la acción intencional subjetiva, que está definida por todo el bagaje cognitivo, las habilidades, el capital intelectual, pero también desde la dinámica propia de las estructuras en las que esta práctica tiene lugar. Y de ahí surgió la noción de la acción situada. Y aplicando esta teoría al tema del COVID desde la prevención, esto nos recuerda que el riesgo debe ser reconocido como un fenómeno que debe caracterizarse desde los elementos individuales, socioculturales y contextuales para que podamos nosotros entender que la adopción de prácticas de riesgo y el sentido que los individuos otorgan a estas prácticas se construyen desde y dentro de las situaciones en las cuales estos sujetos, y hablando específicamente de los jóvenes, están valorando y desarrollan estas prácticas de riesgo. En el caso del COVID, pues nosotros lo podemos aterrizar porque definitivamente la población joven que se percibe mucho menos vulnerable que las personas de mayor edad y que están agotados de esperar oportunidades que se prometen y que no llegan, que no aguantan más, que encuentran este momento como la oportunidad de su vida para levantar la voz. Además, la fuerza del movimiento juvenil es una gran motivación para exigir estos derechos, no solamente desde una mirada individual. Entonces, si nosotros nos ubicamos y miramos esta lógica y la acción situada, nosotros podemos perfectamente comprender cómo sencillamente la necesidad de que estos jóvenes puedan salir a las calles a exigir que sean escuchados por su hastío en este sistema es más importante que cuidarse, por ejemplo, que prevenir un riesgo de adquirir el COVID. Además, porque su percepción de vulnerabilidad es mucho menor. Y otro aspecto no desdeñable es la frustración por el confinamiento. Dígame con cuánta intensidad los jóvenes expresan esa necesidad de salir, porque son jóvenes gregarios, por su naturaleza de estar en este ámbito social y de colectivo. Están ávidos de volverse a encontrar con sus pares, de compartir y de estar alrededor de la cultura juvenil. Por eso yo no me aterro cuando yo veo esas movilizaciones masivas, porque en esos momentos el significado que ellos otorgan a la posibilidad de estar con otros pares, gritando, cantando, pues realmente es mucho más importante para ellos que la necesidad de estar pensando en el COVID. Entonces, solamente para concluir, es que yo creo que la importancia que se otorga a las prácticas preventivas atraviesan el mundo del sentido y del significado de los seres humanos y eso no lo podemos olvidar. Muchas veces tenemos siempre una mirada muy salubrista, muy preventivista en nosotros las enfermeras, donde siempre estamos cuestionando, juzgando, pero no reconocemos cuáles son esos sentidos y esos significados que motivan algunas acciones, especialmente en los jóvenes. Y esto, bueno, nosotros lo podemos aterrizar también, por ejemplo, al uso del preservativo, que es un tema que nosotros hemos estudiado y que de una u otra forma, como profesionales de la enfermería y en el ámbito de todo lo de la salud sexual y salud reproductiva, implica que sea reconocido. Entonces, bueno, qué pena que me extendí un poquito, pero bueno, quería compartir estas reflexiones.
Muy bien, profe, muchas gracias. Es que yo creo que precisamente ahí radica el asunto, ¿cierto? En el desarrollo de cuidados ajenos al sujeto que se están cuidando. Porque si yo realmente no interrogo en el otro esas expectativas, esas realidades, esas interpretaciones, pues en realidad no estaría cuidando desde una perspectiva de cuidado humano, del cuidado en la dignidad de ese sujeto al cual estoy brindando ese acompañamiento, sino que simplemente estoy imponiendo prácticas, y creo que allí es donde realmente está uno de los grandes retos para la formación en enfermería actual. Yo pues ahí de metida, como escuché ese comentario, qué pena Carmen, pues lo tenía que decir. No sé si su merced quiere decir algo más, Carmen. Prendo el... no, yo escuchándoles creo que hay que hacer... Voy a usar el término, recuerden que yo soy activista ahora, estoy más en las calles que en el aula, y era de lo que estábamos hablando ahorita con la profesora Diana, que me hace muy feliz, porque encontré que mi aula sin paredes en la calle con las mujeres y con la población OSIG y las prostitutas me está dejando muchos aprendizajes de ese contexto que yo les decía, de poder tener hoy en mi llavero gente que en enfermería me decían que era personas que siempre se movían en el riesgo, ¿no? Que eran personas no deseadas porque como que no les gustaba la vida y hacían cosas que hoy entiendo que son cosas en términos de la liberación, ¿no? De poder mostrarnos que hay que hacer otras cosas. Entonces les iba a decir, el término de la calle es juntarnos en la juntería, es una situación que hacen las mujeres y cuentan y hacen inclusive convites de lo que hacen, ¿no? De la comida, de las artesanías, y no nos quieren mucho a las académicas. A mí me tocó botar los cartones cuando llegué a la calle, porque ellos las usan es para hacer las casas y nosotros para ponerlas ahí para que nos digan que sabemos muchas cosas. Pero yo creo que la enfermería tiene que salir a la calle un poco bastante, y tiene que salir porque ahorita escuchando a la profe Claudia, ese es un discurso muy desde las ciencias sociales, o sea, es un discurso, por ejemplo, que usted hable de juventudes, nosotros hablamos de adolescencia, como si adolecieran nuestros muchachos tan bellos que son, y en ese sentido deberíamos empezar a liberarnos de esos discursos, de inclusive de los derechos que ahora hablaba Carla también. Los derechos en los niños y las niñas son derechos humanos y están más en el ámbito de las ciencias sociales. De hecho, allí uno aprende que los niños también hablan, ¿no? Y también se expresan. Creo que ahí es algo que nosotros no aprendemos porque tenemos unas líneas de control de crecimiento y desarrollo y esperamos que el niño responda a eso, y si responde, pues está bien, está normal. Solamente quiero contarles una anécdota. A mí me gustan mucho las anécdotas, que creo que Diana ya la conoce. Cuando nosotros generamos un modelo de cuidado para el no oyente, de que nosotras somos tan estrictas en la valoración de crecimiento y desarrollo, que cuando estaba una estudiante de enfermería en la escuela, se dio cuenta que había una niña con problemas de lenguaje hablado, y usaba mucho la gesticulación y el lenguaje corporal. Consideramos nosotros pues que había que hacerle una remisión a una valoración para mirar cómo era su desarrollo, y esta estudiante se dio cuenta que sus padres, los dos padres de la niña, eran personas no oyentes, y ella desarrolló el lenguaje de señas. Entonces cuando llega a la escuela pues tiene un atraso del lenguaje verbal, y nos preguntábamos con esta estudiante cuando generamos el modelo de cuidado, en dónde estaba la enfermera en el momento del parto, ¿sí? De esa mujer, en dónde estaba la enfermera cuando era la abuela la que llevaba al niño al control de crecimiento y desarrollo. A veces nosotros ese cuidado lo vemos desde esos protocolos institucionales, por eso la pedagogía del cuidado se aleja de ahí y le dice a uno, es ustedes desde dónde está anunciando el cuidado. Entonces, esta anécdota a mí me marcó mucho porque pensaba que el cuidado tiene que ser casi que, como dice Hegel, y uso a Hegel porque me gusta mucho, del reconocimiento de ese otro que está ahí desde todas sus dimensiones, no desde la que a mí me interesa como enfermera, sino desde todas sus dimensiones, y al reconocer a esa persona, yo me veo ahí. Y creo que a nosotros, por eso les decía, hay que salir a la calle y hay que conocer las realidades de las personas, porque
porque creo que nosotras hemos estado muy institucionalizadas. O sea, nos falta solamente la camisa de fuerza y seguir vestidas de blanco, pero yo creo que hoy la enfermería se enuncia desde otros lugares y se enuncia pues con mucha fuerza. Yo les decía ahorita, todos los procesos de cuidado, desde la pedagogía del cuidado, tienen que ser experienciales, tienen que ser vivenciales para nosotros poder discutir y dialogar tal vez en el aula también con nuestros estudiantes. Yo les agradezco muchísimo el permitirme hablar, porque es que a mí me gusta mucho hablar y pelear con las personas y provocarlas. Y ojalá podamos seguir conversando porque, como les decía, la juntera es la posibilidad de encontrar nuestros discursos, bien sea en contradicción, donde uno va a crecer mucho, o en hacer una alianza donde podamos enunciar la enfermería desde otro lugar. Y Diana y Carla saben que vale la pena hacerlo porque hay mujeres como ustedes y hombres también allí en la enfermería que pueden estar pensando cosas distintas, pero que de pronto podríamos reconocernos en esta junta o en esta reunión. Muchísimas gracias. Bueno, perdón, profe, no, yo que le iba a decir que cerrara usted. Si me permites, antes de cerrar, preguntar si la profesora Gladys Eugenia está por ahí disponible, porque Gladysita, quisiera pedirte el favor, si tú pudieras hablarnos un poquito de esta iniciativa del Centro de Género, Mujer y Sociedad de la Universidad, esta invitación a este conversatorio. Sí, antes de hablarles de eso, yo quería hacer un comentario muy general a lo dicho hoy. Tiene que ver con todas las reflexiones que suscita el seminario de hoy. Y una en particular, y es volver a pensar nosotras en lo que es un currículo de enfermería basado en la ciencia del cuidado, tal como lo ha pregonado Hills y Watson, Jim Watson, porque yo creo que nosotras tenemos que volver a tomar o a retomar estos elementos que ellas nos dan para establecer currículos basados en la ciencia del cuidado o currículos del cuidado, que son muy diferentes a los currículos de la ciencia convencional. Entonces, tiene que ver con la ontología, con la epistemología, con la investigación sobre el cuidado, con la praxis más que con la práctica. Es una invitación a que pensemos y actuemos alrededor de eso, porque creo que nos ayudaría mucho. Y todavía estamos distantes, como dijo la conferencista, estamos distantes todavía de los asuntos. Bueno, el Grupo Promesa es parte del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, Mujer y Sociedad de la Universidad del Valle. Y como tal, participamos en el comité del centro y en las diferentes iniciativas que surgen allí. En el marco de la situación que estamos viviendo actualmente, se han reportado, conocido acerca de diferentes violencias de género, y el centro, en conjunto con grupos de feministas y de mujeres organizadas, han planteado este conversatorio con las invitadas que ustedes ven allí. Este es abierto para todo el público, pueden participar desde cualquier parte, desde cualquier lugar, y entonces se da la oportunidad para extenderles la invitación. El Centro de Género ha estado trabajando últimamente en lo que es la política de género en la universidad. Tiene también un documento que está entregando la universidad sobre rutas de atención en violencias de género, sobre protocolos de atención, protocolos y rutas de atención, y otros asuntos, como lo fue la Escuela de Formación en Género, para
personas de la universidad que querían ser parte de las orientadoras en casos de violencia de género, y estas personas no tenían que tener ninguna característica diferente a querer formarse en esta escuela. Nosotros tenemos allí una enfermera formada en esto que es Laura, no sé si ustedes saben que Laura del Pilar Quiñones, que ha estado allí interactuando a través del chat. Ella se formó en esa escuela. Entonces, la idea es que puedan participar en las diferentes actividades programadas. Esta es la de mañana. Y como ustedes ven, hay profesionales, investigadoras, periodistas, sociólogas, porque en efecto nosotros tenemos que tener formación en este campo también. Gracias. Gracias a ti, Gladys Eugenia, muy amable. Bueno, entonces, muchas gracias a todas las personas que participaron, nuevamente a la doctora Carmen Aide. Fue un gusto haber interactuado con otras compañeras, con otras colegas de otros países, de otras universidades, incluso de aquí mismo de nuestra universidad y de nuestra escuela, que hay veces estamos atendiendo lo urgente y hay veces nos toca desplazar lo importante. Entonces realmente fue muy cálido, muy placentero este espacio. Muchas gracias a todos por la participación y les estaremos anunciando entonces el tema del próximo seminario permanente. Laura del Pilar nos invita a firmar la asistencia y a manifestar como observaciones frente al seminario, otros temas que queramos proponer. Y bueno, esta es la idea para que sigamos avanzando y que luego se vaya convirtiendo en un espacio colectivo, un espacio incluso que podamos construir entre todos. Entonces, pues muchísimas gracias. Muchas gracias por todas esas observaciones, manifestaciones. Y bueno, yo creo que es parte de las buenas herencias que nos está dejando la pandemia, y es la posibilidad de interactuar con otras latitudes y con otras personas que no hemos tenido la oportunidad de hacerlo. Les deseo una feliz noche. Muchas gracias, profe Diana Marcela, por el contacto, por la coordinación. Laurita, siempre por tu coordinación en esta actividad, y a todos los del Grupo Promesa y en general de la escuela por su asistencia y apoyo en estas actividades. Muchísimas gracias. Feliz noche para todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Cuídense mucho. Gracias. Gracias. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Chao.